Entonces, hoy vamos a seguir al principio con los anillos de enteros y luego vamos a hablar de anillos de Dedekind, y que es un tema prácticamente de álgebra conmutativa. Primero vamos a recordar, ¿no?, que hicimos la vez pasada, y entonces la vez pasada hemos visto que si tomamos un campo de números, a partir de un campo de números hay una manera canónica de definir un anillo de números adentro, y este era el anillo de enteros, ¿no? Este OK es el anillo de enteros, y por la definición, ¿no?, son todos los elementos de nuestro campo que son enteros sobre, sobre Z, ¿no? Pero luego pues vimos que es lo mismo que tomar todos los elementos de K que tienen su polinomio mínimo, ¿no?, sobre Q, uh, que su polinomio mínimo sobre Q tiene coeficientes enteros, ¿no? Esto es lo mismo. Y ahora me gustaría primero ver algunas propiedades importantes del anillo de enteros, ¿no? Primero, una sencilla observación. Entonces, un lema: para todo elemento del campo de números existe algún entero no nulo, uh, tal que uh, el producto de n por alfa está en el anillo de enteros. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Que los elementos de K pues no están tan lejos de ser enteros, ¿no? Nos falta multiplicar por algún número entero para que sea un entero algebraico, ¿no? Y pues esto se demuestra uh, de la siguiente manera, ¿no? Podemos verlo directamente, ¿no? Si tomamos un elemento en un campo de números, esto significa que es un número algebraico, entonces este va a cumplir alguna relación algebraica, ¿no? A n alfa a la n, a n-1 alfa a la n-1, etcétera, a 1 alfa más a 0 igual a 0, pues donde los coeficientes, pues donde a n es distinto de 0 y los coeficientes son números racionales, pero siempre podemos multiplicarlos por su, por su común denominador, ¿no? Y obtener coeficientes enteros, ¿no? Y podemos siempre suponer que estos son números enteros, ¿no? Pero este no va a ser un entero algebraico porque pues no siempre podemos asumir que el coeficiente mayor es igual a 1, ¿no? Y la idea es la siguiente, ¿no? Que podemos multiplicar, entonces, multiplicar por ¿qué cosa? Pues aquí podemos multiplicar por a n a la n-1, y ¿qué nos queda de la ecuación, no? Entonces podemos escribirlo como a n por alfa a la n más a n-1 multiplicado por a n alfa a la n-1, etcétera. Luego vamos a tener a1 por a n a la n-2 por a n alfa más a1 por a n a la n-1, ¿no? Igual a 0. Pero esta ecuación significa que este número a n por alfa es un entero algebraico. Entonces este n que estábamos buscando en realidad era este coeficiente a n, ¿no? Y usando esto, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que pues esto es una propiedad importante, ¿no? Que pues proposición que el campo de fracciones de OK es precisamente nuestro campo OK. Pues, ¿y cómo se demuestra esto? Pues primero, por la misma definición, OK es un subanillo de K, pues entonces el campo de fracciones de OK, pues sí va a estar en K, ¿no? Pues esto está claro, ¿no? Lo que tenemos que verificar es la otra inclusión, ¿no? Que cualquier elemento de K está en el campo de fracciones de OK, ¿no? Pero usando el lema, ¿no? Entonces, por el lema,
existe, existe algún n no nulo, ¿no? Tal que n por alfa está en OK, ¿no? Pero luego usando esto, pues alfa es igual a 1 entre n por n alfa, y pues este número va a estar en el campo de fracciones de OK, ¿no? Y pues ya está. Entonces K es precisamente el campo de fracciones del anillo de enteros, ¿no? Y pues otra propiedad importante, entonces proposición, pues vamos a recordar, ¿no? Cómo motivamos la definición de OK, ¿no? Hemos introducido OK precisamente porque no cualquier anillo de números es integralmente cerrado, ¿no? Probablemente pues la propiedad que ya están esperando, ¿no? Que no, nunca lo dijimos, pero es lo que precisamente nos motivó a estudiar OK. Entonces OK es integralmente cerrado, ¿no? Integralmente cerrado. ¿Y esto qué significa, no? Vamos a recordar, ¿no? De la vez pasada, qué significa que este sea integralmente cerrado, ¿no? Significa que, pues, si tomamos un elemento en el campo de fracciones, que es K, y es entero sobre OK, entonces este elemento tiene que estar en OK, ¿no? Esto significa que OK es integralmente cerrado, ¿no? Que cualquier elemento de su campo de fracciones que es entero sobre este anillo, pues ya debería de estar en este anillo, ¿no? Entonces, demostración. Eh, bueno, primero vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa que alfa en K es entero, ¿no? Es entero sobre OK, ¿no? Esto significa que existe una relación mónica con coeficientes en OK, ¿no? Digamos alfa a la n, a n-1, alfa a la n-1, etcétera, a 1 alfa más a0 igual a 0, donde estos AI son elementos de OK, ¿no? Esto significa que este alfa es entero sobre OK, ¿no? Pero esto qué significa, ¿no? Entonces, esto significa pues que gracias a esta relación mónica, vamos a ver que, pues si tomamos, bueno, R alfa es un um, R módulo finitamente generado, donde este R es un anillo generado por los coeficientes, ¿no? Donde R es Z, alfa 0, perdón, A0 a n-1, ¿no? Entonces, pues, es una de las caracterizaciones de integridad que vimos la vez pasada, pero pues al mismo tiempo esto pues está claro, ¿no? Porque no van, todas las potencias superiores de alfa se van a expresar mediante las potencias hasta n-1 usando esta relación mónica, ¿no? Entonces este es un R módulo finitamente generado de R alfa, ¿no? Y luego, pues por otra parte, entonces los AI son elementos de OK, entonces son enteros sobre Z, y esto significa que, que el mismo R es un Z módulo finitamente generado, ¿no? Z módulo finitamente generado, ¿no? Y pues ahora tenemos entonces 1 y 2, ¿no? Pues 1 dice que R alfa es un R módulo finitamente generado, pero luego sabemos que el mismo R es Z módulo finitamente generado. Y pues es fácil ver que en este caso podemos concluir que R alfa es un Z módulo finitamente generado. Es un Z módulo finitamente generado.
Y por la caracterización que vimos, esto nos permite concluir que alfa es entero sobre z, ¿no? Entonces alfa entero sobre z, y esto significa que por la definición, ¿no?, que alfa está en OK, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Tal vez antes de seguir con otro tema, no estaría mal revisar algunos ejemplos de los anillos de enteros, ¿no? Porque hemos definido qué es, pero pues todavía no hemos visto, ¿no?, cómo se ve, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Pero el problema es que no es tan fácil a partir de un campo de números adivinar cuál es el anillo de enteros, y los cálculos no son tan fáciles, ¿no?, para hacer a mano. Pero podemos ver algunos ejemplos sencillos, ¿no? Pues el primer ejemplo, pues es un ejemplo medio tonto, ¿no? Si tomamos como nuestro campo los números racionales, entonces en este campo, ¿quiénes son los enteros? Pues los enteros algebraicos adentro de Q, pues son los números enteros de toda la vida, ¿no? Otro ejemplo más interesante, pues los campos cuadráticos. Entonces tomamos K, Q con la raíz de D, donde como siempre D es libre de cuadrados, ¿no? D libre de cuadrados. Y nos interesa quiénes son los enteros algebraicos aquí, ¿no? Y pues tomemos un alfa, que es un número pues irracional que está en K, ¿no? Y pues digamos que este es A más B con la raíz de D, ¿no? Y en este caso, pues el polinomio mínimo sobre Q de este número alfa, pues ¿qué va a ser, no? Pues este va a ser, en este caso particular, ¿no? Hay que tomar nomás, uh, pues este va a ser tener como sus raíces, los conjugados, ¿no?, de alfa. Entonces tomamos el polinomio x menos a más b por la raíz de d, multiplicamos este por x más a más b por la raíz de d, y luego pues si despejamos esto nos va a salir x al cuadrado menos 2ax más a al cuadrado menos d por b al cuadrado, ¿no? Este es el polinomio mínimo de alfa, y entonces alfa va a estar en el anillo de enteros. Esto precisamente significa que sus coeficientes son números enteros, ¿no? Entonces esto significa que primero 2a tiene que ser entero, y segundo a al cuadrado menos d por b al cuadrado tiene que ser entero, ¿no? Y luego, pues esto es difícil, no es difícil ver a partir de aquí, ¿no? Pues primero que esto implica que, pues obviamente A tiene que ser de la forma, digamos, A' entre 2, donde A' es un número entero, ¿no? Y luego también si vamos a sustituir esta fracción, pues en la segunda ecuación, pues vamos a ver que B también tiene que ser de esta forma, ¿no? B' entre 2, donde B' es un número entero, ¿no? Y pues aquí también pues hay que analizar bien, ¿no?, la segunda condición, ¿no? Porque obviamente no, pues no es todo, ¿no?, lo que queremos de B, ¿no? Y pues ¿qué queremos al final, no? Si vamos a sustituir esta B', ¿no? Entonces A al cuadrado menos DB al cuadrado es entero, pues esto va a ser equivalente a ¿qué cosa, no? O sea, si vamos a sustituir esta A' entre 2 y B' entre 2 aquí, ¿no? Entonces vamos a tener la condición que A' al cuadrado menos DB' al cuadrado es divisible por 4, ¿no? Esto es lo que necesitamos. Y pues hay que ver, ¿no?, qué pasa, ¿no? Primero, si D es congruente a 1 módulo 4, este es el primer caso. Entonces, aquí esta condición vamos a ver que va a significar que, pues, al analizar diferentes casos para A' y B' módulo 4, vamos a ver que estos dos tienen que tener la misma paridad, ¿no? Entonces, en este caso vamos a concluir que el anillo de enteros va a ser de la forma A' entre 2 más
b' entre 2 por la raíz de d, donde a' y b' son enteros, y además a' es congruente a b' módulo 2, ¿no? Y pues no es difícil ver que este anillo es precisamente el anillo 1 más z con 1 más la raíz de d entre 2, ¿no? Que todos los elementos de este anillo son estos, ¿no? Y el otro caso, si d es congruente a 2 o 3 módulo 4, en este caso vamos a ver que para que se cumpla esto, que a' al cuadrado menos db' al cuadrado es congruente a 0 módulo 4, pues necesitamos que ambos a' y b' sean pares, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver que a' y b' tienen que ser números pares, ¿no? Y entonces en este caso el anillo de enteros va a ser nomás a más b la raíz de d, donde a y b son enteros, ¿no? Pero pues este anillo es z con la raíz de d, ¿no? Entonces tenemos dos casos diferentes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejemplo, no? Entonces, si tomamos un campo de números K que es Q con algún alfa que es entero algebraico, entonces el anillo de enteros o K puede ser más grande que el anillo Z con alfa, ¿no? Como aquí en este caso, cuando D es congruente a 1 módulo 4, nos sale el anillo que es más grande que Z con la raíz de D, ¿no? Y bueno, de hecho no se pueden hacer muchos ejemplos a mano como este, pero yo voy a mencionar solo un ejemplo. Si tomamos K, que es un campo ciclotómico, Q con ZN, ¿no? En este caso, vamos a probar más adelante en el curso que Zn, pues es precisamente OK en este caso, ¿no? Pero para el caso, para n igual a p número primo, pues pueden revisar mis apuntes, ¿no? Entonces, en mis apuntes que voy a subir hoy, pueden checar este cálculo, pero pues el chiste de este cálculo es que se usa tantita teoría de Galois para concluir que este precisamente es el anillo de enteros en este caso, ¿no? Para el caso de n, un número primo, ¿no? Y para el caso de n compuesto, pues vamos a ver más técnicas, más teoría para poder calcular los anillos de números, ¿no? Pues esto lo pueden checar, ¿no? En mis apuntes después, ¿no? Y estos ejemplos, pues, son un poquito peligrosos porque nos sugieren en todos los ejemplos que yo mencioné, ¿no? Pero pues, ¿cuáles todos, no? Yo mencioné los campos cuadráticos y los campos ciclotómicos, ¿no? Pero en todos estos ejemplos, OK es de la forma Z con algún entero algebraico alfa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, no? Como grupo abeliano, este es Z más alfa Z, etcétera, hasta alfa, digamos, n-1z. Es decir, este anillo tiene como su base sobre Z potencias del mismo entero algebraico alfa, ¿no? Entonces, esto pasa pues para algún alfa entero algebraico, ¿no? Y pues muchos textos de la teoría de números algebraicos, textos introductorios, siempre trabajan con este tipo de ejemplos porque, como vamos a ver más adelante, de hecho, en este caso, los cálculos se simplifican bastante, ¿no? Pero pues lo que pasa es que esto normalmente no sucede. Normalmente no sucede. Es decir, no es posible tomar siempre un solo entero algebraico alfa que va a generar
a nuestro K sobre Z de esta manera como anillo, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo probar, ¿no? Que algún campo de números no cumple con esta condición, pero pues solo voy a mencionar, ¿no? Que ya vimos que para los campos cuadráticos esto siempre va a pasar, ¿no? Y el primer ejemplo o contraejemplo, ¿no? Pertenece a Dedekind. Entonces Dedekind descubrió que si tomamos, entonces para el campo de números K, que digamos es el cociente de cox por el polinomio irreducible x al cubo menos x al cuadrado menos 2x menos 8, pues esto no va a pasar, ¿no? Entonces, para este campo, OK no es de la forma Z alfa, ¿no? Entonces, aparte pues tenemos que tomar aquí más de un generador, ¿no? Y más tarde vamos a ver por qué, ¿no? Pero pues por el momento necesitamos como alguna técnica adecuada, ¿no? Para dar una prueba lista y concisa, ¿no? De esta propiedad, ¿no? Que en el anillo de enteros, pues no va a ser de esta forma. Pero me gustaría mencionarlo pues, al principio, solo para que ustedes no se queden con la falsa impresión, ¿no? De que los anillos de números siempre se ven de esta manera, que hay que hacer añadir solo un entero algebraico, ¿no? Pues con un solo no siempre esto funciona. Y bueno, esto es todo lo que quería mencionar hoy sobre los enteros algebraicos. Y el resto de la clase de hoy, pues yo voy a dedicar al álgebra conmutativa. Entonces, el tema principal de hoy son los dominios de Dedekind. Y pues otra vez más, ¿no? ¿Qué hicimos? Tomamos un campo de números y a este asociamos a un subanillo canónico que es el anillo de enteros adentro de K, y resulta que este OK es un ejemplo de algo que se llama dominio de Dedekind. Este es un dominio de Dedekind. Y hay varias caracterizaciones equivalentes de dominios de Dedekind, pero la que nos conviene a nosotros en este contexto es pues la siguiente definición, ¿no? Entonces, R es un dominio de Dedekind. Si R cumple, bueno, primero si es un dominio, pues no lo voy a escribir, ¿no? Pero si cumple con otras condiciones, ¿no? Las siguientes, que primero R es noteriano. Segundo, la dimensión es 1, y dimensión 1, pues recordemos que quiere decir, ¿no? Que todo primo no nulo es maximal, ¿no? Primo no nulo es maximal. Y, en fin, integralmente cerrado. R es integralmente cerrado. Y como vimos, cualquier anillo de números cumple las propiedades A y B, ¿no? Va a ser noetheriano de dimensión 1, pero para que sea integralmente cerrado, pues precisamente para esto batallamos y definimos el anillo de enteros OK, ¿no? Entonces OK va a ser un anillo que cumple con estas condiciones, y ahora vamos a ver el objetivo de la clase de hoy. Va a probar que en los dominios de Dedekind existe factorización de ideales en ideales primos. Entonces, nuestro objetivo es ver que existen factorizaciones de ideales en ideales primos, ¿no? En cualquier dominio de Dedekind. Y lo vamos a establecer usando argumentos generales de álgebra conmutativa. Entonces no vamos a fijarnos en los anillos de números, ¿no? Vamos a trabajar en cualquier dominio de Dedekind usando solo estos tres axiomas, ¿no? Noetheriano, dimensión 1
y integralmente cerrado, ¿no? Y pues digamos que pues hasta el final, ¿no? Ah, de esta clase, ¿no? Hasta el final de esta clase, R es un dominio de Dedekind y pues K, si necesitamos de vez en cuando, va a denotar el campo de fracciones de R. Y pues primero vamos a ver algunas propiedades que se cumplen en este caso, ¿no? Empezamos por, digamos, el lema uno. Nos dice que todo ideal entero, ¿no? Todo ideal I en R y distinto de cero contiene un producto de ideales primos, de ideales primos. Y aquí la demostración es bastante curiosa. La demostración, pues vamos a hacerlo por contradicción. La demostración no va a ser constructiva, ¿no? No vamos a decir cómo construir este producto de ideales primos, ¿no? Entonces, supongamos que esto es falso, ¿no? Supongamos que es falso. Y en este caso, entonces sea I un ideal en R no nulo, que es maximal, que es maximal respecto a la propiedad, respecto a la propiedad de no contener un producto de primos no nulos, ¿no? De no contener un producto de primos no nulos. O sea, esto tal vez se vea un poco raro, ¿no? Esta frase cuando, si es la primera vez que ven algo parecido, ¿no? Pero, pues, ¿de qué se trata aquí, no? Un dominio de Dedekind va a ser un anillo noetheriano y gracias a esta condición noetheriana siempre podemos escoger un ideal que es maximal entre los ideales entre los ideales no nulos que no contienen producto de ideales primos, ¿no? Pues si tomamos un ideal que no contiene producto de primos y hay otro ideal más grande, pues podemos tomar este ideal más grande, ¿no? Y pues sabemos por la condición noetheriana que no podemos seguir de esta manera, pues, que en algún momento, pues, vamos a tener un ideal que es maximal respecto a esta propiedad, es decir, que no hay ideal más grande que no contiene un producto de ideales primos, ¿no? Y entonces ahora usando esto podemos hacer lo siguiente, ¿no? Pues primero, pues ya que no contiene producto de primos no nulos, entonces el mismo I no es primo y pues que ideal no es primo, ¿esto qué significa? Digamos que existen alfa y beta, elementos del anillo R, tales que alfa por beta está en I, pero alfa y beta no están en I, ¿no? Y ahora, pues esto que alfa y beta no están en I, significa que I está contenido y no coincide con el ideal I más alfa R, ¿no? Y lo mismo I no coincide con el ideal I más beta por R, ¿no? Pero ahora, por la maximalidad de I, por la maximalidad de I, estos dos ideales son estrictamente, ¿no?, más grandes que I, entonces, por nuestra elección de I, algún producto de primos está contenido en I más alfa R y algún producto de primos, digamos Q1, QT,
está contenido en I más beta R, ¿no? Y luego lo que podemos hacer, pues, multiplicamos estos dos ideales, ¿no? Y vamos a ver que P1, PS, Q1, QT está contenido en el producto de I más alfa R por I más beta R. Y pues al despejar aquí nos queda I al cuadrado más alfa I más beta I más alfa beta R, pero pues si el cuadrado está en I, alfa y beta I también están en I, y pues alfa beta por nuestra hipótesis está en I, ¿no? Entonces todo esto está dentro del ideal I, pero por nuestra hipótesis I no contenía ningún producto de ideales primos o nulos, entonces sí, esta es una contradicción, ¿no? Contradicción. Y pues entonces este es un argumento bastante común en álgebra conmutativa, usando cuando el anillo es noetheriano para probar que alguna propiedad siempre se cumple para dos ideales, decir que primero vamos a suponer que esto no se cumple, luego podemos escoger un ideal maximal con respecto a la propiedad que algo no se cumple y llegar a alguna contradicción, ¿no? Pues si esto, si no me equivoco, esto se llama inducción noetheriana, este argumento. Pero pues obviamente este es como un argumento no constructivo, ¿no? Pues nadie nos dice aquí cómo encontrar, ¿no?, un producto de ideales primos que va a estar contenido en I, ¿no? Porque es un argumento muy genérico, ¿no? Otro lema, el lema 2, ¿no? Bueno, primero, para un ideal de I fraccionario no nulo, se tiene, pues yo voy a denotar por esto el siguiente conjunto. Entonces este va a ser, por la definición, el conjunto de todos los alfa en el campo de fracciones, tales que alfa por I está dentro de I. Y entonces, para cualquier ideal fraccionario no nulo, este conjunto de hecho va a coincidir con el anillo R. Y luego otra observación, entonces, para un ideal entero, o sea, un ideal que está dentro de R, digamos propio y no nulo, se tiene que, si tomamos el inverso de I, entonces R está ahí y no coincide con el inverso de I, ¿no? Entonces, ¿y cómo se demuestra esto? Entonces, demostración. Pues primero aquí por la definición, en A, ¿no? R está dentro de este conjunto, ¿no? Entonces, por la definición, ¿no? Por la definición. Tenemos que ver la otra inclusión, ¿no? Entonces, la otra inclusión sería ver, pues que si tomamos un elemento del campo de fracciones tal que alfa por I está en I, entonces pues está en R, ¿no? Entonces, viceversa, ¿qué vamos a hacer, no? Si alfa en K cumple con alfa I está en I, entonces aquí este I, este es, pues ya que estamos en un anillo noetheriano, este I va a ser un R módulo finitamente generado, y entonces si tomamos un R módulo finitamente generado tal que alfa por I está dentro de I, pues ocupando la caracterización de elementos enteros, vamos a concluir de aquí que entonces que alfa es entero sobre R, ¿no? Pero por nuestra hipótesis, cualquier dominio de Dedekind es integralmente cerrado, entonces si alfa es entero sobre R, entonces alfa tiene que estar en R porque R es
integralmente cerrado, ¿no? Y pues sí, ahí está, ¿no? Probamos entonces la otra inclusión, ¿no? Que cualquier elemento de aquí está en R. Ahora, pues la propiedad B, ¿no? Hay que ver que si tomamos un ideal entero dentro de nuestro anillo, entonces R no coincide con el inverso de este ideal, ¿no? Entonces, la propiedad B, pues la prueba también va a ser bastante curiosa y pues usando estas ideas típicas de álgebra conmutativa, ¿no? Pues primero vamos a recordar quién es este I-1, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Recordemos que por la definición pusimos que I-1, por la definición es el conjunto de los elementos del campo de fracciones, tales que alfa por I está en R, ¿no? Y ahora, entonces, si tomamos un elemento alfa en I, no nulo, entonces el lema anterior nos dice lo siguiente, que si consideramos el ideal alfa R, este va a contener algún producto de ideales primos, ¿no? Digamos P1, PS, ¿no? Y pues alfa R está dentro de I, y este es un ideal propio en R, ¿no? Y luego, sea este S el mínimo posible, el mínimo posible, tal que este ideal alfa R contiene un producto de S ideales primos, de S ideales primos no nulos, ¿no? Entonces siempre lo podemos hacer, ¿no? Y luego, pues ya que este I es un ideal propio, entonces sea P un ideal maximal que contiene ahí, ¿no? Tal que I está contenido en este ideal maximal P, ¿no? Y ahora, pues es el mismo juego que vimos varias veces. Tenemos el producto P1, PS, este va a estar adentro de P, ¿no? Por lo que escribimos. Y aquí este ideal P pues es maximal, pero pues en particular es primo. Y estos ideales son primos no nulos, entonces van a ser maximales, porque la dimensión de nuestro anillo es 1. ¿Y esto qué va a implicar? Pues va a implicar que P contiene a uno de estos, pero por la maximalidad pues va a coincidir, ¿no? Entonces P es igual a PI para algún I, ¿no? Para algún I. Y para simplificar la notación, ¿no? Entonces, sin pérdida de generalidad, digamos que I es igual a, pues, a, a 1, ¿no? Digamos a 1. I igual a 1. Y pues vamos a considerar diferentes casos. El primer caso es si es igual a 1, ¿no? Pues si es igual a 1, entonces tenemos solo un ideal primo en el producto P1. Este está contenido en alfa R. Alfa R está contenido en I está contenido en P, pero pues estos dos cuates coinciden, ¿no? Y esto nomás que nos va a decir, ¿no? Que I es igual a alfa R, ¿no? Entonces, si el inverso de I es alfa menos 1R, y pues este obviamente va a ser más grande que R, porque alfa menos 1 no está contenido en R, ¿no? O sea, porque pues nuestro ideal es propio, ¿no? Alfa es un elemento de nuestro ideal, pues entonces alfa no es un elemento invertible dentro del anillo R, ¿no? Así que alfa menos 1 no está ahí, ¿no? Y pues entonces aquí probamos que I-1 es más grande que el anillo R, ¿no? Y el otro caso que vamos a hacer si S es mayor que 1, entonces el otro caso es si S es mayor que 1
Pues en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, por la minimalidad de este número S, pues este P2PS no está en alfa R, ¿no? Porque hemos dicho que ese es el mínimo número posible, tal que alfa R contiene un producto de S ideales primos no nulos, ¿no? Entonces, alfa R ya no contiene P2PS, ¿no? Y podemos tomar, entonces, tomemos un elemento beta que está en P2PS, pero no está en alfa R, ¿no? Y en este caso, pues primero, alfa menos uno por beta no va a estar en R, en este caso. Y luego vamos a ver alfa menos uno beta I está contenido en alfa menos uno beta por P, ¿no? Porque P es un ideal maximal que contiene ahí, ¿no? Luego esto está contenido en el producto alfa menos uno por, bueno, P es igual a P1, ¿no? P1, P2, P S, ¿no? Este está contenido entonces en alfa menos uno multiplicado por alfa R, pues este es R, ¿no? Pues hemos visto que alfa menos uno beta I por I está contenido en R, pero esto significa que alfa menos uno beta está en I menos uno, ¿no? Entonces hemos encontrado un elemento que está en I-1, pero no está en R, y pues otra vez más probamos que I-1 es más grande que R. Pues y con esto terminamos nuestra prueba de este lema, ¿no? A ver, este era el segundo lema. Y pues ahora, antes de llegar, ¿no?, al teorema, pues el tercer lema, entonces lema 3. Todo ideal fraccionario, pues digamos si en K no nulo es invertible. Es invertible. Demostración. Entonces, ¿qué hay que ver, no? Entonces, hay que ver que I por I-1 es igual a R. Pero primero, pues por la definición de I-1, pues siempre tenemos I por I-1, pues va a estar contenido en R, ¿no? Pues lo que hay que ver es que coincide precisamente con R, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, pues escribir la identidad I-1 por I-1, pues todo esto menos 1 está contenido en R. Esto va a implicar que I-1 y menos 1 está contenido en I-1, y luego pues usando la notación que teníamos en el lema anterior, esto significa que I-1 menos 1 está contenido en este conjunto I-1 y menos 1, ¿no? Y hemos visto que este va a ser precisamente igual a R. Entonces, este es la parte A del lema, ¿no? Y ahora, pues por la parte B, ¿no? Por la parte B del lema, tenemos lo siguiente, que I-1, pues digamos que este no coincide con R, pero pues esto va a implicar que R no coincide con I-1 menos 1, ¿no?
Pero pues este no es el caso como acabamos de declarar, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Pero no es el caso. Y entonces necesitamos concluir, ¿no? Que I por I menos 1 es igual a R. I menos 1 es igual a R. Bueno, pues estos son algunos lemas que ocupamos para probar la factorización en ideales primos, pero pues lo que de verdad necesitamos es que los ideales son invertibles, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden después revisar estos argumentos, pero pues lo que hay que recordar de todo lo que acabamos de hacer es que probamos que en un anillo de Dedekind todo ideal no nulo, ideal fraccionario no nulo, es invertible. Y ahora esto lo vamos a ocupar para ver que cualquier ideal pues entero, digamos, propio y no nulo, es un producto de ideales primos, ¿no? Entonces, teorema, todo ideal I en R, propio y no nulo, puede ser escrito como un producto de ideales primos. Entonces, es decir, I va a ser igual a algún P1E1, PSES. Y bueno, de hecho, sería más fácil al principio en esta prueba no escribir los exponentes, ¿no? Nomás no vamos a asumir que estos ideales son distintos, ¿no? En la factorización. Entonces, todo ideal entero puede ser escrito como un producto de ideales primos y además estas factorizaciones son únicas, salvo una permutación de los términos, ¿no? Entonces, como un producto de ideales primos, y esta expresión es única, ¿no? Y esta expresión es única. Y aquí, pues como siempre en la prueba de factorización única, primero vamos a ver que esta factorización existe y luego vamos a ver que de verdad es única, ¿no? Entonces, la primera pregunta es la existencia, ¿no? La existencia. Entonces, supongamos, pues aquí es el mismo argumento tramposo que ya vimos hace poco. Entonces, eh, inducción noetheriana, ¿no? Entonces, supongamos que uh, que existen ideales que no admiten factorización en ideales primos, ¿no? Que no admiten factorización en ideales primos. Y en este caso, vamos a escoger un ideal maximal respecto a esta propiedad, ¿no? Entonces, sea I un ideal maximal respecto a esta propiedad, ¿no? Entonces, el mismo I no es primo, y esto, pues, significa que existe un ideal maximal, digamos P, tal que I está contenido en P, y pues ya que el mismo I no es primo, pues I no coincide con P, ¿no? Y luego, usando que cualquier ideal es invertible, vamos a hacer lo siguiente. Podemos escribir I como el producto de P por J, entonces donde el ideal J es P menos 1 por I, ¿no?
Entonces, usando invertibilidad de ideales, ¿no? Y ahora, pues gracias a la invertibilidad de ideales, pues podemos seguir con esto, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? Pues primero, no estaría mal notar que este J de verdad es un ideal que está dentro de R, ¿no? Porque pues J am, va a estar contenido, ¿no? En P-1 por P, entonces pues está contenido entonces en R, ¿no? Esto significa que este J es un ideal integral, ¿no? Es integral. O sea, un ideal que está dentro de R, ¿no? Luego, I no puede coincidir con J, ¿no? Como vemos. Y esto entonces por la maximalidad de I implica que J sí es un producto de ideales primos. J es igual a P1, PS para algunos ideales primos, pero luego I es P multiplicado por J, ¿no? Entonces, I es igual a P, P1, PS, está viendo un producto de ideales primos. Esta es una contradicción. Contradicción. Entonces, usando este argumento tramposo, hemos visto que cualquier ideal es un producto de ideales primos, ¿no? Pero usamos este argumento con prueba por contradicción, ¿no? Entonces, esta es la existencia de factorizaciones y por qué son únicas, ¿no? Unicidad. Entonces, pues aquí la prueba es típica. Ya la vimos cuando estábamos hablando de los dominios de factorización única, ¿no? Entonces, si tomamos I es P1, PS y al mismo tiempo es, digamos, Q1, QT, son dos factorizaciones. Entonces, usando que los ideales son primos y pues ya que son primos no nulos, van a ser ideales maximales en este caso, ¿no? Entonces, usando, usando que los ideales son digamos, primalidad y maximalidad, ¿no? Pues estos ideales, pues uno de estos ideales, digamos PS, ¿no? Entonces sin pérdida de generalidad, PS es igual a QT, por ejemplo, ¿no? Y lo que podemos hacer, usando que los ideales son invertibles, multiplicar por sus inversos y cancelar, ¿no? Entonces, P1 PS-1 va a ser igual a Q1 QT-1, pues esto nos va a dar el paso inductivo, ¿no? El paso inductivo. Y pues esta es más o menos la prueba que las factorizaciones son únicas, ¿no? Y bueno, entonces acabamos de probar que en un dominio de Dedekind cualquier ideal de manera única se expresa como un producto de ideales primos, ¿no? Y pues esto que pues podemos escribirlo de esta manera, ¿no? Entonces, si tomamos un ideal y un ideal propio, digamos, bueno, un ideal propio y no nulo, ¿no? Acabamos de probar que y puede ser escrito como, pues va a ser conveniente usar esta notación, producto de algunos primos, PA y las potencias van a ser B, P de I, ¿no? Entonces, donde el producto es pues sobre todos los ideales primos, ¿no? Primos no nulos, ¿no? Y estos números BPI están definidos de manera única, ¿no? Y BPI está
definido de modo único, ¿no? Ah, y bueno, de hecho también podemos considerar el ideal I que coincide con todo R, ¿no? Si vamos a decir que, pues si tomamos, si estas potencias todas son iguales a cero, entonces nos sale el anillo R, ¿no? Pues, bueno, y esta factorización la podemos generalizar a los ideales fraccionarios, ¿no? Entonces generalizando a los ideales fraccionarios, ¿no? Es decir, y que están en el campo de fracciones, ¿no? Profe, qué pena. Ajá. Los exponentes son igual a cero salvo un número finito, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, de verdad es un producto finito, ¿no? Pues porque en la factorización aparece solo, bueno, cómo escribirlo, ¿no? Entonces, BP es igual a cero, salvo un número finito, ¿no? Salvo un número finito. Porque en esas expresiones con ideales primos, ¿no? Hay solo un número finito de ideales primos en los productos, ¿no? Obviamente. Sí, gracias. Sí, Entonces, disculpe, ya como interrupción. Este, ajá. en cuanto a esta letra V, yo creía que era letra griega nu. No sé si es así exageración. ¿Este B? Yo creía que era letra griega nu, así al leerla. Eh, Pues, no sé, ¿por qué pues, se dice? yo lo Bueno, escribo así, pero ¿mande? está, yo denoto por esto pues, las validaciones no peágicas, ¿no? Pero pues alguna gente creo que hasta escribe de hecho como no griega, pero pues es lo mismo, ¿no? Pues es B o no, pues como quieran, de verdad, ¿no? Esta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo generalizar todo esto a los ideales fraccionarios, ¿no? Si tenemos un ideal fraccionario, entonces existe algún alfa por la definición del ideal fraccionario, ¿no? Existe alfa tal que entonces alfa por i está dentro de R, ¿no? Y en este caso, ¿no? Ya que este ideal es un ideal eh, entero, ¿no? Podemos entonces factorizar alfa i como pues tomar este producto, ¿no? P a la B, P alfa i, ¿no? Y de esta manera pues podemos, podemos generalizar, ¿no? Las factorizaciones para los ideales que están en R a todos los ideales fraccionarios, ¿no? Solo que pues, en este caso tenemos que permitir exponentes negativas, ¿no? Entonces, y va a ser igual a pues, algún producto de P a la pues, B, P, I, ¿no? Entonces, donde estos B, P, I son enteros, ¿no? Entonces, si permitimos esas potencias negativas, ¿no? Las que vamos a entender como inversos de ideales, entonces vamos a establecer que cualquier ideal fraccionario se factoriza de manera única, ¿no? Um, Luego, pues tal vez algunas cosas sobre las factorizaciones únicas, como algunas propiedades más o menos inmediatas de la factorización única las pueden checar en mis apuntes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el siguiente resultado, entonces una proposición, entonces usando usando factorización única, pueden ver lo siguiente, que en un dominio de Dedekind, los ideales pues no están muy lejos de ser principales, porque a lo peor necesitamos dos generadores. Entonces, ¿en qué sentido, no? Entonces, en un dominio de Dedekind,
en un dominio de Dedekind R. Entonces, para un ideal I en R, podemos tomar cualquier elemento alfa en I, alfa distinto de 0. Va a existir otro elemento beta de I, tal que I es generado por alfa y beta. Entonces es una propiedad muy fuerte que dice que podemos para cualquier ideal tomar cualquier elemento nuevo de este ideal y encontrar otro elemento que va a ser junto con alfa van a ser generadores de I, ¿no? Entonces en particular, todo ideal puede ser generado por dos elementos. Pero pues demostración, yo voy a subir una versión actualizada de mis apuntes, ¿no? Entonces demostración pues, en mis apuntes. Disculpe, profesor, ¿esos elementos son irreducibles? ¿Esto es alfa y beta? Sí, señor. No, yo no estoy pidiendo nada. Yo literalmente estoy diciendo que si tomo un ideal, cualquier ideal, y cualquier elemento no nulo de este ideal, pueden completar este alfa con otro beta para que sean generadores. No estamos pidiendo nada de este alfa. Ok, Esto, gracias. es como, esto se ve sorprendente, pues, pero luego cuando vayan a ver la prueba, van a ver que no es tan sorprendente, ¿no? La prueba pues va a revelar por qué, cómo esto funciona, ¿no? Pero pues yo creo que tenemos como 15 minutos, ¿no? De clase y a mí me gustaría terminar por algunas cosas como, en lugar de probar esto, pues tal vez voy a hablar de cosas como más importantes, ¿no? Esto no es difícil y esto usa precisamente la posibilidad de factorización única en ideales primos, ¿no? Yo quería terminar por el siguiente resultado. Entonces, teorema. Entonces, para un dominio de Dedekind, para un dominio de Dedekind, las siguientes condiciones son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, la primera condición, que el grupo de Picard de R es trivial. La segunda condición, R es un dominio de ideales principales. Y la última condición, R es un dominio de factorización única. Entonces, este teorema explica cuál es el significado del grupo de Picard que definimos para los dominios de Dedekind, ¿no? Entonces, demostración. Primero vamos a ver, ¿no? Pues, ¿quién es el grupo de Picard, ¿no? El grupo de Picard, pues, era el cociente del grupo que llamamos IR por PR. Pues, estos son los ideales fraccionarios invertibles, módulo los ideales fraccionarios principales, ¿no? Principales. Pero en un dominio de Dedekind, todos los ideales fraccionarios no nulos van a ser invertibles, ¿no? Y luego, pues una observación, creo que esta observación como es implícita en algunas discusiones, ¿no? Que vimos que tuvimos, ¿no? Cuando introducimos el grupo de Picard, que todos los ideales fraccionarios son principales
esto va a pasar si, solamente si, todos los ideales enteros, ¿no? Los ideales enteros que están en R son principales, ¿no? Y entonces, esto establece que 1 y 2 son condiciones equivalentes, ¿no? Porque si estamos en un dominio de ideales principales, ¿no? Entonces, todos los ideales enteros son principales por la definición, pero pues de ahí es fácil ver que los ideales fraccionarios también van a ser todos principales, ¿no? Entonces, y 1 va a ser equivalente a 2, entonces, ¿no? Porque viceversa, si el grupo de Picard es trivial, entonces cualquier ideal fraccionario invertible va a ser principal, pero aquí cualquier ideal fraccionario no nulo va a ser invertible, ¿no? Porque aquí invertibles podemos reemplazar por, pues, nomás ideales no nulos, ¿no? Entonces, 1 es equivalente a 2, ¿no? Luego, pues 2 implica 3. Esto ya vimos esta implicación, ¿no? Pues cualquier dominio de ideales principales es un dominio de factorización única, ¿no? Pues esto es, pues ya lo vimos, digamos, al inicio del curso, ¿no? Al inicio del curso. Y la implicación, porque 3 implica 2, pues obviamente 3 en general no implica 2, porque no todo dominio de factorización única es un dominio de ideales principales, ¿no? Pero aquí estamos en una situación muy especial que la dimensión de nuestro anillo es 1, ¿no? Entonces, 3 va a implicar a 2, entonces ocupando que la dimensión de R es igual a 1, ¿no? Entonces, si tomamos un ideal I, entonces sí va a ser un producto de ideales primos, como probamos, ¿no? En un anillo de Dedekind, ¿no? Entonces, en este caso basta probar, ¿no? Basta probar que todo ideal primo es principal, ¿no? Es principal. Y en este caso, pues, ¿cómo se hace esto, no? Si para un ideal primo no nulo, para P distinto de 0, entonces tomemos un elemento de P no nulo, ¿no? Y luego lo que podemos hacer, ya que estamos en un dominio de factorización única, podemos factorizarlo, ¿no? Podemos escribirlo como el producto de pi1, digamos pi s, donde estos pi i son elementos primos, ¿no? Elementos primos. Pero luego, pues, esta factorización podemos entenderla como factorización de ideales principales, ¿no? Entonces, el ideal generado por alfa va a ser el producto de ideales, digamos, P1, PS, donde estos PI son los ideales generados por estos elementos primos, ¿no? Y van a ser ideales primos, ¿no? Ideales primos. Y ahora, pues, P1, PS está contenido en P, ¿no? P es primo, estos cuates van a ser maximales porque nuestro anillo tiene dimensión 1, ¿no? Entonces esto implica que P es igual a algún ideal generado por pi i, ¿no? Entonces es principal. Es principal, ¿no? Hemos probado que en nuestro caso particular de dominios de Dedekind, ser dominio de factorización única es equivalente al ser dominio de ideales principales, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el significado del grupo de Picard, no? El grupo de Picard pues va a ser nulo precisamente cuando todos los ideales son principales o cuando estamos en un dominio de factorización única. Entonces, hay que pensar en el grupo de Picard como en una obstrucción para un dominio de Dedekind, una obstrucción de ser un dominio de factorización única, ¿no? Y pues puede terminar por, yo creo que la definición más importante del curso, entonces, definición
definición, para un campo de números, campo de números, K. Entonces, el grupo de clases es el grupo de picar del anillo de enteros. Entonces, CLK, el grupo de clases, por la definición, es el grupo de picar de OK, ¿no? Entonces, y como acabamos de ver, este grupo de picar del anillo de enteros va a ser trivial si hay factorización única al nivel de elementos en este anillo de enteros, ¿no? Pero de todos modos vamos a tener la factorización de ideales en ideales primos, ¿no? Y uno de los objetivos principales del curso, entonces, más adelante, entonces vamos a ver que CLK es un grupo finito, es siempre finito, siempre finito, ¿no? Y vamos a aprender cómo calcularlo. Bueno, vamos a ver muchos ejemplos y pues que nos van a sugerir cómo proceder en general para poder calcular estos grupos de clases, ¿no? Y entonces sí veremos entonces cómo calcularlo. Y entonces esto es más o menos pues todo el material que quería presentar hoy, ¿no? Y no sé si hay algunas preguntas sobre lo que acabo de probar y definir, ¿no? ¿Hay algunas preguntas? Yo tengo unas, pero sobre lo último, lo del grupo de clases. Ajá, muy Nos bien. dice que siempre es finito y mi pregunta es si existen de tamaños arbitrarios. Es decir, si... Es una muy buena pregunta. Am, entonces, estos grupos van a ser grupos abelianos finitos y uno puede pues preguntar varias cosas. Uno puede preguntar, por ejemplo, si cualquier grupo abeliano puede ser realizado como cualquier grupo abeliano finito puede ser realizado como grupo de clases de algún anillo de enteros, ¿no? De algún campo de números, ¿no? Y otra pregunta que también es válida, uno puede preguntar si lo mismo es válido, pero si en lugar de los anillos de números OK, si los anillos de enteros, ¿no? OK, consideramos dominios de Dedekind en general, ¿no? Porque dominio de Dedekind es algo un poquito más general, ¿no? Y pues la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Si para los grupos de clase, ¿no? Pues es una de las preguntas como más interesantes, abiertas, ¿no? Pues de verdad como no se sabe todavía, la evidencia numérica, ¿no? Sugiere que sí, ¿no? Que cualquier grupo abeliano finito puede ser realizado como el grupo de clases de algo, ¿no? Pero pues esto no se sabe. Y respecto a la segunda pregunta, la respuesta sí es positiva y este es un teorema, ¿no? Que cualquier grupo abeliano es un grupo de Picard de algún dominio de Dedekind, ¿no? Pero pues ahí el chiste es que los dominios de Dedekind son más generales que estos anillos de enteros OK y por esto ahí es como no es un resultado tan complicado, ¿no? Y de hecho yo creo que sería una buena idea añadir también como una referencia a ese artículo, pues a mis apuntes, ¿no? Yo creo que, pues sí, ahorita lo voy a hacer antes de subirlos, ¿no? Que, pues entonces esta es más o menos la respuesta, ¿no? Que uno sí espera que esto es cierto, pero pues esto todavía no se sabe. En general es una pregunta muy difícil cómo se comportan los grupos de clases en general, ¿no?
es fácil calcular cada uno, pero si hacemos preguntas sobre el grupo de clases de una familia de campos o de todos los campos en general, pues no es tan fácil, ¿no? Ok, muchas gracias. Y bueno, yo tal vez un comentario, ¿no? Pues les recomiendo checar este libro. Aquí en este libro hay un capítulo, pues este es A Classical Introduction to Modern Number Theory, Ireland y Rosen. Es un libro donde, pues este libro no es un libro de la teoría de números algebraicos, pero aquí esencialmente hay como 2 capítulos sobre el tema, y aquí también hay una prueba alternativa de la factorización de ideales en ideales primos en los anillos de enteros, ¿no? Entonces ustedes pueden meditar sobre la prueba que vimos hoy, ¿no? Con los argumentos de álgebra conmutativa. Pero si les parece como aburrido y pues demasiado tramposo y abstracto, pues pueden también checar aquí, ¿no? Aquí yo creo que también hay una explicación un poquito más sencilla de cómo los ideales se factorizan en ideales primos en los anillos de enteros, ¿no? Entonces, les recomiendo este libro, en general es uno de mis libros favoritos de matemáticas en general y pues en particular de la teoría de números, y pues aquí pueden ver una exposición mucho más sencilla de lo que vimos hoy, ¿no? Sin palabras dominio de Dedekind y etcétera, ¿no? Y pues si no, les prometo que en la siguiente sesión ya vamos a ver cómo factorizar de verdad los ideales en ideales primos, ¿no? Pues a partir de la siguiente sesión vamos a ver esto de manera más concreta, ¿no? Entonces no se asusten por esta clase de hoy que fue una clase de álgebra conmutativa, porque pues sí vamos a trabajar con ejemplos específicos a partir de miércoles, ¿no? Bueno, sí, entonces sí, si no tienen otras preguntas, pues pueden checar la página del curso, ahí está la segunda tarea también. Y pues ahorita yo voy también a subir eh, los apuntes para la clase de hoy, ¿no? Y nos vemos el miércoles a las 12:30. Ok, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego.